buenas noches a todos nuestros seguidores de la página Difusores de la Historia de Tacna. Hoy tenemos programado un conversatorio sobre la batalla de Arica. Nos acompañan don Jorge Chan, de Lima. Don Jorge, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos los amigos que nos acompañan de la página Difusores de la Historia de Tacna. Y bueno, preparados para comenzar con la disertación. Correcto. Y desde Iquique, Chile, don Ícaro, buenas noches. Buenas noches, aquí estamos de nuevo. Ya nos estamos haciendo bien seguido. Claro, claro. Justamente vamos a conversar sobre la batalla de Arica, que estamos en la víspera. Y no sin antes indicar a nuestros seguidores que puedan compartir la transmisión y hacer sus preguntas también, a fin de que al final de la transmisión puedan ser absueltas y podamos conversar sobre este tema que es interesante saber un poco más de la historia nuestra. A ver, entonces vamos a empezar. A ver, empecemos. Primero, un poco de generalidad de la situación de los ejércitos. Hablemos un poco de la situación de las fuerzas chilenas y peruanas desde el día 5 de junio. Don Jorge. Ok. Para el día 5 de junio ya la plaza había sido completamente rodeada. En realidad, después de la derrota del ejército aliado en Tacna el día 26 de mayo, en la plaza el jefe de la guarnición y sus jefes, el coronel Bolognesi, esperaba de que el contraalmirante Lizardo Montero, que era el comandante en jefe del primer ejército del sur, y según lo que tenía planeado, se uniera con los restos de sus fuerzas a la guarnición. Desgraciadamente, y para sorpresa de todos, en Arica no llegaron las fuerzas prometidas. No llegó ninguna ayuda, no llegó ningún aviso, no llegó ninguna orden, no llegó ninguna noticia siquiera de qué era lo que había pasado. Comenzaron a llegar algunos dispersos, muy pocos, algunos de ellos cansados, heridos, y anunciando de que la batalla se había perdido. Pero no había más nada, o sea, no había nada oficial. Incluso se sabía que en Tacna habían estado esperando locomotoras con vagones listos, prendidos, para poder trasladar a los restos de las fuerzas peruanas, pero nada de ello sucedió. Entonces, conforme pasaron los días, el coronel Bolognesi pues, se vio en la necesidad de informar a sus oficiales. El 28 convocó a una reunión de jefes, una junta de guerra, y a ellos les expuso lo que solamente hasta ese momento conocían tanto él como su jefe del Estado Mayor, el coronel Manuel de la Torre. Y era la orden que habían recibido el día 24, o sea, confirmada el día 24, o sea, solamente 4 días antes, en la que se decía de que la plaza debía resistir a toda costa. Y que resistir implicaba, si es que lo hacían con la ayuda de las fuerzas peruanas de Montero o sin ellas, la plaza debía resistir, soportar cualquier ataque, incluso sabiendo de que no podían resistir a un asalto de fuerzas mayores. Entonces, él les informa a sus jefes, ¿no? Estas son las órdenes que tenemos vigentes. No hay órdenes que las contradigan. No hay ninguna contraorden. No hemos recibido ninguna orden que invalide la que les estoy mencionando. Entonces, esto es lo que tenemos. La orden de resistir en esta plaza a toda costa. Si el enemigo nos ataca y somos los únicos que podamos defendernos, tendremos que hacerlo hasta la muerte. No hay otra salida. Salvo que recibamos órdenes posteriores que invaliden estas son las que actualmente están vigentes. Y los jefes, por aclamación, indicaron de que, bueno, aceptaban las órdenes que estaban allí y que las cumplirían. No hubo, en ese momento, en esa junta, hasta donde se sabe, solamente hubo una palabra digamos, de no estar de acuerdo, que fue la del coronel de uno de los batallones, de uno de los 5 batallones que figuraban en la plaza. El del coronel Carlos Agustín Belaunde, comandante del batallón Cazadores de Piero, 29 de mayo. Este comandante lo que hace es indicar, bueno, si las fuerzas aliadas no van a venir,
es imposible defender la plaza, lo cual era cierto. Es imposible, nosotros no podemos resistir ante un asalto enemigo. Y combatir en estas condiciones significa sacrificar a toda la gente. Va a ser esto una carnicería innecesaria. Esto no le ayuda al Perú. Y sin embargo, el resto dijeron, pero esas son las órdenes que tenemos, señor. Pero no es lo adecuado. Simplemente él hizo constar su voz en contra referente al acuerdo que se estaba llegando, pero fue la única. Todo Correcto. el resto de los jefes de Estado Mayor de cada de las divisiones, los jefes de cuerpo, el Estado Mayor mismo de la guarnición y el propio Bolognesi, todos estuvieron de acuerdo en que las órdenes estaban allí, y si eso exigía la orden, pues había que cumplirlo. Correcto. Y, don Ícaro, y en el lado chileno, ¿cuál era la situación? ¿Cómo veían para el 5 de junio la situación de los defensores y la situación propia de cómo atacar? Ya, el ejército ya estando en Tacna necesitaba comunicarse urgente con la Armada y a poder recibir provisiones desde Chile. Entonces, la solución era Arica. Tenía que tomarse Arica como fuera. Es así como, analizando la batalla de Tacna, se decide mandar a la reserva que no había participado en la batalla en Tacna, y se manda también al regimiento Lautaro. El regimiento Lautaro, que era de la cuarta división, pero que no haya tenido una participación muy dura como la habían tenido las otras divisiones. Entonces, como está relativamente más descansado que las otras, se le ordena también desplazarse hasta Arica. Aquí es donde tratan de promover que se rinda la guarnición. Se hace cañoneo naval, cañoneo desde tierra. Se desplazaron 3 baterías de campaña y una batería de montaña, como 22 cañones más o menos. Y el resultado de ese choque fue adverso a las fuerzas chilenas. El Cochrane, el Cochrane fue alcanzado y tuvo 4 muertos ese día. Correcto. Entonces, se Entonces, decidió por el asalto. Correcto. Muy bien. Antes de continuar, vamos a saludar a nuestros seguidores que nos están enviando mensajes. Bueno, hola, buenas noches, amigos. Willy Pajuelo Flores. César Augusto Llano Cereceda, buenas noches. Juan Alonso, saludos. Eduardo Vio Valenzuela es un seguidor desde siempre. Muy buenas noches, saludos fraternos desde Arica, Fuerte Ciudadela, ¿no? Justamente ayer estuve con don Eduardo en el Fuerte Ciudadela. Me enseñó la zona, es un buen guía en realidad. Recomendado, don Eduardo. Erika Greda Rodulfo, saludos desde Tarma. Ah, mira, el centro del Perú, Tarma. Fara Nivia Rivera Peña, buenas noches. Willy Pajuelo. Muy bien, ya. Entonces, esa es la situación. Ahora vamos al siguiente punto, la intimación de rendición. Claro, de acuerdo a lo que estamos llegando es que Baquedano sabía la situación del ejército aliado. Entonces, decide, como lo dicen en los partes, ¿no? Evitar un derramamiento inútil de sangre. Y va a intimar la rendición, lo cual sabemos la respuesta clásica de Bolognesi, aunque ha habido un debate sobre esto, ¿no, don Jorge? Porque en un momento se va a negar de que ha dicho esas palabras, de quemaremos el último cartucho. en realidad, a ver, el tema de la rendición tiene varias aristas y eso me parece que sería un poquito interesante poder hablar de ello. ¿Por qué se intima rendición? No por un tema netamente humanitario. Así como Bolognesi conocía de que solamente habían alrededor de 2.000 defensores y no había más, y que el campo podía ser asaltado desde varios lados sin mayor problema y que tenía que caer con cierta facilidad. También conocía de que o sea, existía mucho rumor de que casi toda la ciudad, parte del Morro, las defensas y los accesos a la plaza estaban minados. Y nadie sabía cuál era la cantidad de minas, o sea, la potencia de ellas. Se hablaba de quintales, y quintales aquí, quintales allá, que en parte de la ciudad, parte del Morro, parte de los cañones, parte de los accesos mismos por el Valle de Azapa.
esos dos fuertes que están allí están minados, los accesos a esos fuertes también están minados. Entonces, era una cuestión de que el rumor llegó a tal nivel de que se temió de que, o sea, llegado el momento, en pleno asalto, los peruanos hicieran saltar todas las minas que tuvieran preparadas y eso fuera una carnicería para los atacantes. O sea, no se temía de que fuera a haber una victoria, o sea, que el ejército chileno fuera derrotado. Lo que se temía fuera el Don Jorge, estás en tratar de audio. buscar, Ahí sí. de reducir primero con el tema de la intimación. O sea, ¿sabes qué? Mejor por las buenas, o sea, mejor les ofrecemos una rendición honrosa, Su a audio, don recibir Jorge. Ah, refuerzos, que necesariamente, pues lo mejor para ellos es rendirse. Si le vamos a dar los honores y todo lo demás, mejor ríndanse, ¿no? o sea, digamos que en este caso ambos ganaban, digamos. Claro, o sea, lo que ahora en términos de más coloquiales se dice ganar, ganar. Tú ganas, yo también. Don Ícaro, ¿usted qué Mejor. opina? Tú con tu vida y así. Y Sí, claro, esa fue la idea. Por eso que se mandó a Salvo a pedir la rendición. Él explicó, o sea, lo que todos sabían, que se estaba rodeado, que no había forma. Y Bolognesi le respondió lo que todos sabemos, quemaremos hasta el último cartucho. Claro, y Ahora, justamente, ha habido una polémica en correcto, correcto. 1885, Sí. cuando Salvo se desdijo de eso. Sí, ¿no? Dijo que no, nunca habían dicho esas palabras. Ahora yo veo el parte. Aquí no se trata de ser patriota o no, no, es no, cosa de ver el parte. Yo veo el parte de Baquedano y Baquedano dice que Salvo le dijo que la respuesta de Bolognesi era quemaremos hasta el último cartucho. Entonces me queda la duda, ¿por qué Salvo en su momento le habría mentido a Baquedano? Y Baquedano elevó ese parte al gobierno chileno. Claro, Entonces, era oficial ya. que años después se venga a desdecir, no sé, no, debió haber sido en el momento. O sea, Claro, si era claro. lo que... Así que yo pienso, de alguna parte sacó Baquedano esa versión. Y la única es Salvo. Claro. No, y Entonces, además nos dice Juan Alonso también sabe del tema, hay un telegrama, claro, en uno de los telegramas, Bolognesi dice, ¿no? Respondimos de acuerdo, jefes, quemaremos el último cartucho, ¿no? O sea, esa palabra ya estaba, ¿no? Incluso esos días, o sea, es difícil de poder negarlo en realidad. y es más, inclusive hay otra versión chilena que es la que recoge Vicuña Maquena. Y Vicuña Maquena dice que él lo tomó como si fuera un calco, porque él habló con el propio Salvo pocos días después de la batalla. Y él lo incluyó dentro de su relato. Y Ah, él bueno, también habla del último cartucho y todo lo demás. Entonces, cuando viene el tema de que Salvo se desdice, Ricardo Palma le escribe directamente a Vicuña Maquena y le dice, usted puso en su documento, en su libro, de que había hablado directamente con Salvo. Entonces, pónganse ustedes de acuerdo, ¿no? O sea, ¿existió o no existió esa conversación que ustedes tuvieron? ¿Existió o no existió la versión del propio Salvo que se lo contó a usted de que esas fueron las palabras? Entonces, claro. Ya con el telegrama de esa época creo que está más claro también. claro, de los propios días, o sea, ni siquiera Sí, es decir de que se hizo después. ya, ahora vayamos al siguiente punto. Bueno, ya estamos rodeados, bueno, Arica está rodeada en realidad por el ejército chileno. Don Jorge, ¿qué opciones tenía Bolognesi? ¿Cómo ve usted? ¿Qué opciones tenía él de si él A ver, solicitaba propios a Montero, por aquí mandó documentación, órdenes, claro. no llegaba nada? ¿Cuál En, era su en situación? realidad, en realidad la situación de Bolognesi era imposible. O sea, era un callejón sin salida. Bolognesi tenía algún tipo de esperanza en que la guarnición fuera reforzada con fuerzas suficientes como para defender el campo atrincherado que se había levantado en Arica. Sí, pues en Arica. El campo atrincherado tenía posiciones de trincheras y zonas defendidas por sacos terreros, pero necesitaba por lo menos unos 4.000, 5.000 hombres, más de los 2.000 que él tenía. Con los 2.000 que él tenía, como llegó, como en el momento de la batalla veremos, era imposible absolutamente poder cubrir todo el perímetro. O sea, no se podía. Ahora, entre el 26 de mayo
y el 7 de junio son 12 días. Durante esos 12 días él no recibe ninguna comunicación desde el exterior. No recibe comunicación ni de Montero, que era su jefe superior directo, ni de Leiva, que venía con fuerzas desde Arequipa, ni de Campero, que ya se había ido a Bolivia, pero él no lo sabía. No recibe ninguna comunicación. Entonces, finalmente él se queda en el aire y, bueno, se da cuenta de que tiene que resistir con lo que tiene. Y que, bueno, pues, tiene que distribuir sus fuerzas buenamente donde más o menos puede ser más seguro el asalto chileno. Y es lo que trata de hacer a la final. En ese momento tenía, a ver, hasta entre el 26 y el 3 de junio, en que comienzan ya a rodear la plaza efectivamente, había la posibilidad de salir. Si él hubiera recibido noticias de inmediato y le hubieran recibido las órdenes correspondientes, abandone la plaza, queme todo, abandone la plaza, vuele los cañones, lo que sea, y salga de allí, hasta el día 2 era posible hacer. Hubiera tenido que salir del valle, por el Valle de Azapa y remontando, no sé si rumbo a Puno o rumbo a Bolivia, pero hubiera podido salir. Una vez que las fuerzas chilenas comienzan a rodear y a cubrirle todas las vías de salida, ahí quedó. En ese momento ya estaba condenado, no había posibilidades. Él, claro, en sus telegramas incluye, ¿no? Apure Leiva, únase a nosotros, porque Bolognesi tenía la idea, ya que Montero no va a venir a reunirse con nosotros, entonces que venga Leiva y que Leiva reemplace a Montero en ese sentido, o sea, que él venga y se atrinchere con nosotros y podamos defender esta plaza fuerte. Pero desgraciadamente, pues no, eso está muy lejos de la realidad. Correcto. Claro, justamente íbamos también a la orden de Montero de abandonar Arica. No, no llegó, nunca recibió orden Bolognesi sobre ese tema. Nos Lo que preguntan, hubo, o sea, sí, desde Tarata se le envió un mensajero, fue el coronel Pacheco de Céspedes, que en ese momento era un coronel cubano que servía a la causa peruana. Él sale de Tarata el día 2, después de una reunión de jefes, una junta de jefes que tuvo lugar en Tarata, en la que estaban todos los jefes sobrevivientes del primer ejército del sur, los que habían luchado en Tacna. Se reunieron en Tarata, hicieron una junta de guerra y decidieron que los pocos restos que le quedaban a sus fuerzas, que no pasaban de 400 hombres, se retiraran hacia Puno. Nadie dijo nada en esa junta, y está la transcripción y existe. Nadie mencionó el tema de qué iba a pasar con las fuerzas de Arica. Entonces, un poco preocupado por ese tema, el prefecto de Tacna, Pedro Alejandrino del Solar, que era un cargo político no militar, que no estaba bajo la jurisdicción de Montero, él decide enviarle una carta y unas comunicaciones y envía a Pacheco Céspedes con esas comunicaciones. Inclusive existe copia de la carta de Pedro Alejandrino del Solar en la que le dice, bajo mi responsabilidad, que usted puede utilizar en cualquier juicio que se le abra, yo, de parte mía, usted puede excusarse en que yo le estoy ordenando de que abandone la plaza. O sea, si usted, alguien le quiere acusar de que no ha obedecido las órdenes que tenía de resistir, yo cargo con esa responsabilidad. Pero por favor, señor, abandone la plaza. Necesitamos las fuerzas. No estamos, o sea, la gloria del Perú no necesita de su sacrificio. Necesitamos ser prácticos, necesitamos las fuerzas que usted tiene, las necesitamos en otro lugar. pero no Pero como llega. digo, pues, Pacheco de Céspedes sale el 2 de junio de Tarata y llega a la zona de Azapa recién el 9. Y ya pues ya la Era, plaza había caído y ya él había tuvo que darse caído. media vuelta. Y, Eh, y sí está su informe. Está disponible en el Centro de Estudios Histórico-Militares y es muy interesante de leerlo también. Correcto. Nos pregunta Willy Pajuelo, ¿qué tanto conocían los chilenos sobre las minas peruanas y qué tan efectivas fueron estas minas realmente? Don Ícaro, en Chacayuta, cuando entran la caballería chilena y son sorprendidos, ¿no? Por minas y es donde van a arrestar a a, Elmore. Pureta. a Claro. los dos. Ya, y No. les sacan información, don Ícaro. Eh, Podríamos decir que sí, aunque también se dice que el nunca dijo dónde estaban las minas, que se le amenazó, pero no lo dijo. Sí se sabía que había minas y ese era el gran temor, pero no se sabía realmente, se suponía más o menos por los sitios de donde iban a hacer los ataques.
pero no se tenía la certidumbre de que en tal posición había. Ok, pero sí sabían quién era Elmore, ¿no? Porque al enterarse de que él era el Iba, ingeniero, y ¿no es cierto? andaba con planos, creo también. Entonces, sí, sí, o sea, no sabían que él era, pero parece que en el momento él dijo, yo soy Y ya el está. encargado de las minas. Y eso también le valió no morir, porque creo que su compañero llega a morir. Es que no, en esa época de la guerra, todavía no fusilaban a cualquiera, y menos si eran oficiales. Eso ya de no tomar prisioneros vino a pasar ya en la campaña de la Sierra, o la Breña, como ustedes dicen. Ah, claro, ahí sí ya Pero lo con los otro no, guerrilleros. lo otro en general, los prisioneros se respetaban. Correcto. Entonces, ya, entonces llegamos al día 5, se va a intimar la rendición, Bolognesi se niega y se va a bombardear Arica. Se bombardea Arica y luego de eso hay alegría en la guarnición de Arica, don Jorge, porque hay ánimos, ¿no? Después de haber... Claro, a ver, es que, a ver, ¿cuál era el ánimo del bombardeo? O sea, ¿para qué fue el bombardeo? El bombardeo en realidad, aquí tenemos un escenario bien específico. Cuando Baquedano envía a Salvo por la mañana del 5 a intimar rendición, lo que él busca es de que la plaza se rinda, porque les estamos ofreciendo todas las posibilidades posibles, o sea, estamos una rendición honorable, con banderas desplegadas, con banda y con todo lo demás, ¿no? Con lo que se supone que es una rendición con los honores. Y la plaza se ha negado. Entonces Baquedano se comienza a preguntar, pero a lo mejor ellos consideran de que su honor todavía no está a salvo. Entonces mejor sometámoslos a bombardeo, que soporten el bombardeo y luego a lo mejor lo más probable es de que ya, bueno, ahora sí hemos soportado el bombardeo, no nos hemos rendido y a partir de aquí ya podemos entrar en algún tipo de negociación. Entonces, por eso es que solamente se hace con las baterías de tierra. Las baterías de tierra hacen una serie de disparos regulares y algunos de los cañones peruanos que tenían la posibilidad de rotar desde la zona en la que estaban emplazados apuntando hacia el mar, rotan hacia tierra y pueden disparar. No eran muchos, pero eran varios. Si no me equivoco, eran alrededor de 5 o 6 que tenían esa capacidad de poder rotar. Y le disparan a las posiciones donde estaba emplazada la artillería chilena. Entonces, como varios de los disparos cayeron cerca, se dio por hecho pues de que habían alcanzado a alguien y a partir de allí también se detiene el fuego de la artillería chilena. Entonces en la plaza pues cometió toda la alegría, no, hemos rechazado un bombardeo, es más, hemos ahuyentado al enemigo. Entonces sube la moral, la gente se siente más confiada, estamos, por decirlo de alguna manera, estamos ganando. Jorge, Jorge, Sí, sí, sí. oh, yo tengo una duda dentro de todo. A ver, a ver. Y más que minas, estamos hablando de cargas explosivas manejadas a distancia. Sí, pues. Ya en Chorrillos sí había minas de las que se pisa y explotan, También pero había. en Arica mismo todavía eran cargas explosivas mandadas por electricidad y creo que estaba, según los despachos chilenos, el control estaba en el Lazareto, en el hospital de Arica. Había 3 controles hasta donde tengo entendido. Uno de los controles para, o sea, si lo vemos nosotros conocemos ya el campo de batalla. En Morro Gordo o Cerro Gordo, que está casi a la mitad del trayecto entre lo que están los fuertes del Este y Ciudadela, y el Morro mismo, está Morro Gordo, que es inclusive un poco más elevado que el propio Morro de Arica. En esa eminencia había una caseta, y en esa caseta estaba la activación de las minas que cubrían tanto las Santa Bárbaras a distancia, las Santa Bárbaras de Ciudadela como el Este. Entonces, teóricamente desde allí podían, una vez que ya fueran tomadas las posiciones y la gente retrocediera hacia Morro Gordo, desde ahí podía activarse las minas y hacer volar las 2 fortificaciones. Y no funcionaron. Uno. Dos, existía un control para volar parte de la zona defendida de donde estaban los cañones principales, que tenían sus propias cargas, y había uno general que también podía hacerlas volar a distancia, era un segundo comando. Y el tercero estaba ya en la ciudad, y ese tercero era el que podía activar
la mina grande. Se supone que era una mina que estaba en la zona del Polvorín, del Morro mismo, y que contenía 150 quintales de dinamita, que tenía que haber volado el morro completo. O sea, bueno, no va a volar el morro, ¿no? Pero una sección del morro, por lo menos para que, o sea, fuera una cosa bastante más, más extensa, el daño fuera mayor. Esos eran básicamente. Ahora, en lo que tú me dices, claro, hay que especificar bien de qué estamos hablando. O sea, qué es una mina, que es lo que ahora conocemos como mina, un explosivo que tú pisas y por presión estalla. O sea, ese tipo, solamente, si no me equivoco, había una única línea adelante de las fortificaciones y no funcionó. Porque, o sea, parece que incluso o fueron enterrados de manera un poquito más profunda de lo que estaba recomendado, o simplemente los fusibles de activación no funcionaron. La cosa es que los chilenos pasaron por encima y no pasó nada, no falló ninguno. Entonces, esa era la única que había dentro de lo que nosotros consideramos ahora esas minas de percusión, ¿no? Que tú las pisas y estallan. El resto eran solamente lo que tú dices, explosivos colocados en hileras para provocar pues, explosiones que fueran activadas a distancia. Claro. Y lo otro eran las cargas explosivas de las que habla incluso el propio Elmore y también básicamente Elmore, que eran, por decirlo de alguna manera, cargas de sabotaje. Eran cargas para volar el cañón que tuvieras a tu cargo. O sea, el jefe de la pieza tenía que, una vez que viera de que ya no había posibilidad de seguir resistiendo, volar el cañón, para que no cayera en manos del enemigo. Virtualmente eran cargas de sabotaje, no eran otra cosa. O sea, no tenían la finalidad de provocarle daño al enemigo, sino de destruir la pieza propia.